que sea un proyecto final que está una clase de alumnos de secundaria. En este caso la maestra Nelly, no, la verdad, no recuerdo su nombre, pero la historia me dio chance de darle la clase, entonces no sé si traigan un libro o algo así que manejen en la clase de historia. ¿Libro no? Algunos no tienen libro. Los que traigan el libro les voy a pedir que por favor que en la página 214 lo pongan para empezar a explicarles la clase. ¿Qué página? 214. Bueno, vamos a ver el tema Sociedad y Vida Cotidiana que viene en su página 214. Los que me quieren escuchar, los que me quieren seguir con la lectura. Al último les voy a poner un test para ver si entonces, principalmente, como se los voy a dar, pues la historia, a mí la verdad se me hace, cuando estaba en ciudad se me hacía muy aburrida y nunca se me quedaba. Pero si me contaban historias, en realidad, si me las aprendía, me imaginaba Spider-Man, cosas así, y se me quedaban. Entonces, de que así se lo voy a contar un poco medio chusco, pero como dicen que pasará. Entonces, para que se lo aprendan. Anteriormente, en las lecturas que han visto, se ha dicho en muchas ocasiones que la iglesia fue la que siempre estuvo al mando, la que estuvo con ideas políticas, ideológicas, era la que gobernaba al pueblo, etcétera, ¿no? Era la que estaba a cargo. Pero en el transcurso de la independencia y la Revolución Mexicana empezó a causar muchos conflictos en la sociedad. Entonces empezaron como que a rebelar la gente, los liberales, que eran los que ocupaban el gobierno en esta época, hasta que en 1833
presidente Antonio López de Santana se unió junto con el vicepresidente Valeriano Mazarías y comenzaron un movimiento de reforma. ¿Alguien tiene idea de qué es un movimiento de reforma? No. ¿Una vaga idea de lo que es un movimiento de reforma? Un movimiento de reforma. Ok, bueno, ¿qué creen que haya pretendido este movimiento de reforma? Si les comento que la iglesia era la que mandaba, ¿qué es lo que podía exigir el pueblo? ¿Qué cambiaron? ¿Cambiaron? Quitar a la iglesia. ¿Quitar de la iglesia? Son las principales. Que viene siendo la igualdad, que la iglesia ya no gobernara, que la libertad de expresión, la educación dirigida por el gobierno, las reformas económicas, el apoyo al pueblo, etcétera, etcétera, que se ha venido pidiendo desde estos movimientos. Pero Santana, en 1833, cuando se puso este movimiento de reforma, lo rechazó para evitar conflictos. No se sentía un presidente preparado para dar ese gran paso que la gente pedía. Entonces, en 1861, entra Benito Juárez como presidente y él sí dice, no, pues yo sí me doy ese paso y sí voy a consumar las leyes de reforma. Y fue cuando el Estado se separó de la iglesia y el patrimonio cultural pasó a ser parte de las manos del pueblo. Los festejos ya estuvieron de que en la calle y así muy padres, y la educación adquirió un carácter científico y el arte se alejaba de los temas religiosos y ya no tenía nada que ver con la iglesia. Ese es el primer tema. Y ahí también hubo el corporativismo, que era como, no sé, grupos, como sus grupitos aquí de que, no sé cómo les llaman ustedes, pero cuando yo estaba en la secundaria aquí, hacíamos grupitos. Entonces, así les podemos llamar, que los grupitos 1, 2, 3, 4, en este caso eran obreros, mineros, agricultores, etc. Así se le llamó corporativismo. Y ya, con esos grupitos a lo largo del tiempo se fueron convirtiendo en sindicatos hasta que después de la independencia surgió el principal, que eran los obreros, pero ellos eran empleados extranjeros, entonces eran duramente negreados, explotados, así. ¿Cómo que negreado? No, o sea, explotados, es la palabra correcta. Y entonces por lo mismo que estaban los dueños eran extranjeros, empezó a surgir movimientos, sabes que ya no quiero trabajar, no me pagas, me explotas, etcétera. Y pues empezaban otra vez a hacerse los grupitos de corporativismo y algunos sí triunfaron, otros seguían con los extranjeros trabajando por poco dinero y otros empezaron a poner su negocio que en verdad en ese tiempo no les iba a pegar nada. Y pues fue así, ¿no? La evaluación educativa. La reforma educativa, como les mencioné al principio, la iglesia era la que estaba, pues la que se encargaba de la educación. Entonces, al principio del México independiente, obviamente la iglesia estaba a manos de la educación de México. Fue hasta que Gómez Farías asumió la presidencia interina, creó la reforma educativa y la sustituyó el clero a las tareas educativas. En 1867, Benito Juárez dice, no, ¿sabes qué? Necesito una reorganización educativa, necesito una reestructura, necesito un nuevo plan de estudios para, pues, de enseñanza, para tener mejor educación, etc. Así que esta tarea se la mandó a Gabino Barrera, que fue el que imprimió un enfoque positivista y fue basado en el conocimiento filosófico y científico. Pero de la educación, cuando ya la había puesto Benito Juárez, en realidad sigue siendo muy elitista. Sigue siendo solamente para la gente rica, la gente que tenía esos niveles para pagar la educación. Fue entonces cuando Justo Sierra, que fue un pensador mexicano, poeta, periodista, etcétera, muy reconocido, en realidad les recomiendo cuando tengan chance y si quieren, investigar la biografía de él. Es una persona muy importante de México. ¿Quién? Justo Sierra. Él fue, cuando la educación empezó a surgir así más padre, cuando Justo Sierra vino a un congreso que eso solamente se hacía en el extranjero. Entonces él participó y fue junto con Benito Juárez y con Gabino Barrera, que empezaban a abrirlo,
fue en el gobierno de Porfirio Díaz, cuando el señor Justo Sierra reabrió la Universidad Nacional de México, y de ahí, que fue en 1876, de ahí para adelante, en realidad se puede ver la educación, ¿no? Y un dato curioso aquí que me llamó mucho la atención al leer fue que en 1888 las mujeres ya tenían esa espinita de querer estudiar. Ya saben que las mujeres sean y que tú te quedas a lavar, a planchar, o no sé si hacían planchas, pero a cocinar, cosas así. Entonces, ya en 1888 o desde antes ya traíamos esa espinita y que sabes que quiero estudiar yo también. No se me hace justo que solamente el hombre esté preparando y la mujer que aquí no cocinando. Entonces, en 1888 se abre la primera escuela secundaria para mujeres y que después se convirtió en la escuela normal para profesores. ¿Okay? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sientes ya? Sí, muy bien. Les voy a entregar un crucigrama que es un crucigrama que se pueden basar en las respuestas de la página 214 a la 220. Entonces, si tienen alguna duda, la pueden consultar. ¿Cuánto cuesta? Un peso. ¿En serio? Es que ves que me lo cobro, le pedí 19. A ver si se completa los libros. ¿Quién la uno? No tengo libro. El que termine me lo entrega, por favor, para revisárselo. Se va a quedar de aquí de maestra. Ojalá. No, a ver, este año. Les voy a comentar. Esta actividad tiene valor para su maestra. Eso me lo van a entregar a mí, yo se los voy a revisar y se los voy a entregar a su maestra y ella se los va a calificar. Para que no crean que no lo contesto, no lo contestan y tienen. ¿Quién no tiene? ¿Te faltó? ¿No sobraban ahí? Si quiere yo lo de la mía. La primera, creo que es justo cierto.